Esto que tengo a mis espaldas es parte de la Sierra de las Nieves, un entorno privilegiado en el que se encuentra el pueblo de Junquera, que aproximadamente tiene unos 3.200 habitantes. Pero como en mi web es gastronómica, os contaré 4 cosillas que me encantan de este pueblo. La primera es el pan romano, que ya lo tengo publicado en mi web. La segunda es el mosto, buenísimo. Los molletes, a los que venimos hoy a aprender cómo se realizan. Y por último, las deliciosas castañas. Es la 1 de la madrugada. He quedado con Antonio Pacheco, maestro artesano panadero en su obrador, el de Nuestra Señora del Carmen de Junquera. Mi objetivo: conocer el secreto de cómo se elaboran los panes de este pueblo, y especialmente los molletes. Un pan sin corteza, miga blanca y esponjoso, que por lo menos hay que probar una vez en la vida. Antonio, nuestro maestro, es un hombre sencillo, acogedor, generoso, pero es un maestro de nervio, responsable y ágil en su trabajo, unas cualidades para una profesión que requiere pasión, ganas, destreza, mucha paciencia y sobre todo conocimiento. Tal es así que nuestro maestro asegura no tener que salir de su obrador para saber qué día hace. Como él dice, con mirar la masa de mis panes ya sé la humedad exterior y la dirección del viento. Antonio cuenta también con la mejor ayuda, las de sus 2 hijas, Ángela y Carmen, que al poco tiempo de llegar yo al obrador, hicieron su aparición para dar forma, colocar y cortar los panes. Para preparar sus panes, Antonio usa 2 hornos, uno eléctrico con el que consigue una corteza más fina y otro de leña en el que la corteza sale más gruesa. Es ahí donde se hacen nuestros molletes. Para mantener el horno de leña a su temperatura, tiene que alimentarlo unas 4 o 5 veces a lo largo de la noche, con leña que él mismo corta a través de una pequeña puerta lateral. A las 4:30 de la madrugada, después de un largo trasiego preparando bollos, pitufos, hogazas, roscas, integrales y un sinfín de buenos panes, por fin ha llegado el momento deseado, la elaboración de los molletes. Antonio comienza poniendo en su vieja amasadora masa madre, harina de fuerza, agua fría, poca levadura, mejorante de pan y sal. En las medidas reside el secreto, por eso echa la cantidad suficiente para unos 300 molletes, una cantidad que en el fin de semana puede alcanzar fácilmente los 600. Pone en marcha la máquina y tras unos minutos de amasado va añadiendo agua fría a ojo. Cuando la masa ha adquirido la elasticidad y consistencia que nuestro maestro le gusta, para la máquina. Me explica que si la amasa demasiado, la masa muere y ya no le serviría para nada. Cuando la masa está en su punto, dispone en una mesa unos tablones enharinados abundantemente. Es ahí cuando él y su hija Ángela se impregnan las manos en harina y van cogiendo trozos de masa y dándoles forma. Los depositan en la tabla y los llevan a un armario donde la masa reposará 1 hora aproximadamente. Acaba de salir la primera hornada de pan y Antonio muy amablemente me ofrece uno de los primeros bollos para que los pruebe con aceite de oliva de sus olivos. Buenísimo. Buenísimo. Los molletes parece que ya están. Su aspecto agrada a Antonio. Los saca de su oscuro reposo y los espolvorea con harina. Los estira con las manos en la tabla y los mete en el horno de leña. El milagro está en marcha. Solo hay que esperar 8 o 10 minutos a unos 240 grados para ver el resultado. La recompensa a un trabajo artesano bien hecho sale del horno.
Son los molletes, un pan sin corteza de miga esponjosa y blanca, que permanecerá tierno más de 3 días si se conserva en una talega de tela o envuelto en papel. Un nuevo secreto que comparte con nosotros nuestro maestro panadero Antonio Pacheco. Son casi las 7 de la mañana. Ha sido una gran experiencia compartir con Antonio Pacheco toda una noche en su obrador. La recompensa ha sido una bolsa de molletes, que harán las delicias del desayuno con aceite del Burgo y un buen café. Quiero agradecerle a su familia su amabilidad, su hospitalidad y su infatigable buen hacer en el trabajo. Hasta pronto, familia.